Hola chicos, bienvenidos a la primera clase de ética. Hoy vamos a dar inicio a la unidad número 3. Vamos a citar a Ricardo Magliandi y vamos a comenzar con el concepto de ética. Vamos a partir desde su etimología. Podemos decir que ética proviene del griego que significa ethos. El ethos antiguamente era la costumbre o el hábito. La ética podemos decir que es la tematización del ethos, es la que va a tematizar, es la que va a problematizar, es la que va a reflexionar sobre el ethos. El ethos es la moral, es la costumbre, el hábito, el conjunto de comportamientos, normas que todos aceptamos como válidos dentro de una determinada sociedad. La ética es aquella que se pregunta por qué consideramos válidos esas costumbres, hábitos, normas, etc. Entonces, nosotros podemos identificar de qué es la ética, entonces la que va a reflexionar sobre la moral, sobre por qué consideramos válidos determinadas costumbres, hábitos, etc. Es por eso decimos que la ética es la tematización del ethos. Antes de continuar, me pareció bastante interesante poder citar esta frase de Fernando Savater, que dice: moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Vamos a ver un poquito de las características de la ética. Podemos decir que posee un carácter reflexivo porque ella intenta autoobservarse, lo cual no es nada fácil, ya que al hombre le cuesta juzgar objetivamente lo que es bueno y malo sin valerse de sus propias normas morales. Entonces, la ética va a tener un carácter que es práctico, pero también es normativo, ya que pretende descubrir qué es lo que se debe hacer e instaurar normas que regirán una sociedad. La ética también podemos decir que es cambiante, porque la sociedad va cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros recién dijimos que ética proviene del griego ethos, y si traducimos ethos, es moral, ethos es moral. Entonces, ética y moral, ¿es lo mismo? Para responder a esto podemos decir que suele considerarse como equivalentes, pero por una convención se tiende a ver a la ética como la disciplina de la tematización y a la moral como lo tematizado. La palabra ethos es un término técnico. Si nos referimos a la etimología del vocablo, surge una dificultad, ya que en griego existen dos palabras, una que se la puede traducir como costumbre y otra como carácter, el carácter que vendría a aludir a lo propio de una persona y a su modo de actuar. Actualmente, el ethos suele considerarse como carácter, pero a su vez se lo relaciona también con la costumbre o hábito, aludiendo al carácter, a que el carácter se forma a través del hábito. En filosofía se utiliza el ethos para referirnos al conjunto de actitudes, creencias morales, convicciones y formas de conducta, sea de una persona individual o de un grupo social o étnico. Entonces, el ethos es un fenómeno cultural, es el fenómeno de la moralidad que se presenta con aspectos diversos, pero que no puede estar ausente en ninguna cultura. El ethos va a abarcar todo nuestro obrar con sus creencias sobre ese obrar. Lo aprendemos con términos que usamos como bueno, malo, justo, injusto, peor, mejor, amor, odio, honestidad, etc. El ethos se presenta en una gran variedad de manifestaciones en el espacio y el tiempo. Cada cultura, etnia, etc., tienen costumbres, creencias, morales y su propio código de normas. Esto no es algo que sea fijado de una vez y para siempre, ya que siempre va a estar sometido al cambio en el tiempo y en la historia. Entonces,
Teniendo en cuenta esto es que podemos hablar de variaciones. Unas se denominan sincrónicas y otras diacrónicas. Las sincrónicas, cuando nos referimos a la coexistencia de distintas formas de etos pertenecientes a distintas culturas o incluso dentro de una misma cultura. Por ejemplo, nosotros vivimos en una misma cultura y por allí lo que es ético para mí, por ejemplo, puede no ser ético para otra persona, ¿sí? Y diacrónica tiene que ver con las variaciones y las transformaciones a través del transcurso temporal. Muchas veces ustedes dirán, uy, pero en esa época antes no se hacía eso, ahora los chicos lo hacen. Bueno, ¿por qué? Porque lo que está bien, lo que está mal, lo que está considerado con estas cuestiones como bueno, malo, justo, injusto, peor, mejor, va cambiando a través del tiempo. Ahora bien, las reflexiones sobre el etos con tantas reflexiones, se logró encontrar elementos que son comunes a toda forma de etos. Uno de estos elementos son las dicotomías. Quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿qué son las dicotomías? Las dicotomías podemos decir que viene del griego dichotomos y hace referencia a algo que está dividido en dos mitades que designa un par de conceptos que son complementarios. Entonces, el etos se va a presentar, por decirlo de alguna manera, dimensiones que son bipolares y a través de su estudio es posible comprender el fenómeno en general. Pueden describirse muchas dicotomías, pero Maliandi nos va a hablar acerca de 3 de ellas que merecen una especial consideración. Dicotomía, entonces, recuerden, es designa a un par de conceptos complementarios. Por un lado tenemos la dicotomía dento-axiológica, por otro la axiológica y por otro la ontodeóntica. Empecemos con la dicotomía deonto-axiológica. Como ustedes podrán ver en el video, por un lado tenemos, dice norma, por otro lado valor, deber, bien, imperativo, juicio de valor, conciencia, conciencia de, moral, de lo moral. Lo que hace referencia a lo deóntico o normativo alude a cómo nosotros debemos obrar. Lo normativo es cómo debemos obrar. Mientras que lo axiológico o lo valorativo es la evaluación de los actos de las personas que realizan estos actos, ¿sí? Entonces, estas dos podemos decir que son las dos puertas de entrada al etos. Una, la deóntico, se va a preguntar qué debemos hacer. Y la otra se va a preguntar qué es lo más valioso en sí misma. Lo normativo tiene que ver con, por ejemplo, la ética del deber, que es la ética kantiana. Mientras que lo axiológico, la ética de los valores de Max Scheler. Entonces, de estos dos va a surgir un tercer problema. ¿Cuál de las dos cuestiones es más importante? ¿Tengo que saber qué es lo bueno para saber por qué lo debo hacer? ¿O tengo que haber aclarado mi deber para derivar de allí en un concepto de lo bueno? La dicotomía axiológica, esta dicotomía no es horizontal como la otra, sino que es vertical. Ustedes pueden ver que arriba está el bien, abajo está el mal. Arriba el valor, abajo el disvalor. Arriba el deber, abajo el no deber. Arriba la moral, abajo lo que es inmoral. Esta horizontalidad o verticalidad son solamente imágenes metafóricas y se asocian a algo que es superior o inferior o que está en igualdad. En la anterior habíamos visto que estaban como en igualdad. En esta sí vamos a ver que hay una horizontalidad. En este caso tenemos entonces una lista de oposiciones que son verticales. ¿Por qué? Porque es lo que va a separar lo mejor de lo peor, dando así una jerarquía a todo lo positivo, entonces se le opone un valor que es negativo. No se concibe al etos sin esta contraposición de bien y mal.
Por último, tenemos la dicotomía ontodeóntica, que es extraética. Esta dicotomía no es intrínseca al ethos, sino que se refiere a la bipolaridad entre lo ético y lo extraético. Podemos ejemplificarla en el siguiente esquema: normatividad, facticidad, deber ser, ser, valor, norma, hecho. Es el primer paso de la tematización. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque va a separar todo lo que es ethos de lo que no lo es. Entonces delimita el objeto de estudio. Por ejemplo, que nosotros vayamos al instituto es un hecho, pero no es un hecho moral. Por lo tanto, no entra dentro del ethos. Bien. Ahora vamos a ver un poquito el tema de los niveles de reflexión ética. La reflexión forma parte constante de nuestras vidas, ¿sí? Todos los sujetos reflexionamos sobre nosotros mismos, sobre lo demás, sobre lo que hacemos, sobre lo que no hacemos, etc. Entonces, nosotros siempre nos encontramos en una actitud, que podríamos decir una actitud reflexiva. Ahora, en lo que es la ética, existen 4 niveles de reflexión, que si bien los 4 difieren unos de los otros, podemos decir que tienen cierta relación. Vamos a comenzar con lo que se denomina como ethos prereflexivo. ¿Qué es esto del ethos prereflexivo? Bueno, acá nos encontramos con la normatividad pura, la no cuestionada, la que está ajustada a las reglas y está sin reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en este ethos prereflexivo yo no me pongo a preguntar ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? ¿Está bien que haga esto? ¿Por qué lo debo hacer? No, yo no pregunto nada, simplemente lo hago espontáneamente y porque ya lo tengo incorporado y simplemente lo hago. Por ejemplo, hace un buen tiempo en Buenos Aires sucedió que una camioneta de esas combis blancas estaba por cruzar en un lugar donde está el tren, estaba por cruzar las vías y justo venía el tren. Lamentablemente las barreras que por lo general se bajan para que los autos no pasen, brillaba por su ausencia y la persona quedó atrapada en medio de las vías del tren con su camioneta. Justo una moto que iba a pasar también por allí vio lo que estaba sucediendo e inmediatamente se bajó de la moto y empujó la camioneta para que la camioneta pueda seguir, pueda avanzar antes de ser atropellada, antes de ser llevada por delante por el tren. Ahora, ¿ustedes creen que esa persona en la secuencia pudo pensar si eso es lo que está bien, si eso es lo que está mal, debo hacerlo o no debo hacerlo, arriesgo mi vida o no? Simplemente fue y lo hizo, inmediatamente, no lo pensó. Entonces, esta parte de este ethos prereflexivo es un pequeño ejemplo que nos puede ayudar a ilustrar un poquito mejor. Ahora bien, cuando hablamos ya de un ethos reflexivo, tenemos una primera instancia en la que ésta surge cuando el otro no juzga exactamente como yo. En el ethos hay certezas, dudas y también la actitud de pedir consejos, ya que aunque se conocen las normas, no se sabe cómo aplicar las situaciones concretas y el brindar un consejo es una actitud que va ligada entonces a la reflexión y por ende le podemos llamar reflexión moral. Por ejemplo, en nuestro caso, como docentes, un ejemplo, por ejemplo, puede ser la violación de un alumno, ¿sí? Un tema grave. En un segundo nivel de reflexión, ética está constituida por la pregunta ¿por qué? Ya sabemos qué hacer, reflexionamos sobre ello y decidimos qué hacer, pero no nos conformamos con eso y tenemos que preguntarnos por qué. Y este nivel ya es un nivel de la ética normativa. La ética normativa es la búsqueda de fundamentos de las normas y las valoraciones. Un tercer nivel de reflexión es el de la metaética. Esto va a analizar el significado y el uso de los términos morales
Es una dimensión que tiene que ver más con lo semiótico o lingüístico. El cuarto nivel de reflexión es el de la facticidad normativa. En estética nos colocamos como fuera de lejos. Es como un observador, se describe lo que se ve. Es más una tarea científica, nada tiene que ver con la filosofía, y esto es lo que se denomina como ética descriptiva, que va a verificar cuáles y cómo son las creencias, pero no las enjuicia, sí, ni tampoco las expone. Y acá podemos poner entonces el ejemplo de algún psicólogo o antropólogo. Por ejemplo, bueno, como dijimos anteriormente, el antropólogo, ahí vemos una imagen en donde él va a describir la moralidad, pero no las enjuicia, ni las pone en tela, ni simplemente las describe. Por último, podemos hablar de una ética pura, en donde sus investigaciones están dentro de lo filosófico, y también de una ética aplicada, que toma las bases de lo filosófico, pero también de otras disciplinas más descriptivas, y se va a mover dentro de una gran interdisciplinariedad. Esto es todo por hoy, espero les haya sido de utilidad y nos encontramos en la próxima clase. Saludos, besitos.